Bueno, primero que todo, buenos días. Especial saludo a los periodistas de diferentes medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy en la presentación del proyecto de ley que moderniza y digitaliza el sistema del transporte individual de pasajeros, en este caso plataformas y taxis. De igual manera, saludamos al representante Carlos Eduardo Costa, autor de la iniciativa, al doctor Ricardo Arias Mora, copresidente del partido Colombia Justa Libres, al doctor Juan Fernando Córdoba, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, asimismo al representante Osvaldo Arcos, coautor del proyecto y presidente de la Comisión Sexta de Cámara. Saludamos también a los representantes María Cristina Soto por La Guajira, Jairo Cristancho por el Casanare y a los senadores de Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez, Eduardo Pacheco y Edgar Palacio, que en breves minutos nos acompañarán. Nos acompaña también el profesor Johan Caldas, quien es profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y que con inmenso profesionalismo ha trabajado la iniciativa y el proyecto de ley junto a varios de sus estudiantes, a quienes saludamos hoy, Pedro Rivas y María Gabriela, estudiantes de la Universidad de La Sabana, quienes también han trabajado en la construcción de este proyecto. Les informamos que esta rueda de prensa está siendo transmitida a través de Facebook Live. Representante Carlos Eduardo, por favor, ¿nos podría dirigir algunas palabras sobre el proyecto? Alejandro, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Es un gusto tenerlos acompañándonos hoy en esta presentación del proyecto a los medios de comunicación. Quiero dar un saludo especial al doctor Ricardo Arias Mora, presidente de nuestro partido Colombia Justa Libres. Gracias por acompañarnos. De igual manera, al doctor Juan Fernando Córdoba. Es un gusto que nos acompañe el día de hoy, decano. Quiero felicitarlo por el trabajo que han hecho con tanto profesionalismo, con tanto compromiso desde la Universidad de La Sabana. Igualmente un saludo muy especial al doctor Osvaldo Arcos, representante de Cambio Radical, presidente de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, coautor de este proyecto de ley y que me ha acompañado también en muchas otras iniciativas. Doctor Osvaldo, mil gracias por acompañarnos el día de hoy y por supuesto un saludo a todos los medios de comunicación. Hoy nos sentimos complacidos de presentarles una pieza legislativa sólida, técnica, académica y sobre todo imparcial. Creemos que trae una solución innovadora a problemas estructurales y deficiencias que tenía el sector y que elimina esos factores de conflicto que hemos visto en los últimos años en el medio. Creemos que no basta solamente legalizar las plataformas. El mundo cambió, llegaron las nuevas tecnologías, llegó la modernidad, tenemos una legislación que ya completa 25 años, una normatividad, y creemos que en ese lapso el mundo es totalmente diferente. Necesitábamos por eso no solamente equiparar la cancha, como dicen algunos, sino cambiar las reglas del juego, cambiar el juego porque el juego cambió totalmente para todos y seguramente vendrán muchas más cosas en el futuro y nuestra normatividad tiene que estar pendiente y ser capaz de asumirlas y de incorporarlas al sistema. Estamos muy contentos entonces de este proyecto de ley porque incluye varios principios fundamentales que para nosotros eran la clave del modelo. Primero, que el modelo gire alrededor de las personas, es decir, devolverle el poder a los ciudadanos, a la gente. Cuando hablo de la gente, hablo de conductores, hablo de usuarios, hablo de beneficiarios, hablo de las condiciones en que se presta el servicio y por eso es tan importante este primer principio que abarca el proyecto y es poner primero los usuarios, primero las personas, primero los conductores y que el proyecto gire alrededor de la gente. El segundo es el principio de la libre competencia, que seguramente en esta igualdad de condiciones entre todos los actores del sistema va a permitir no solamente mejorar la calidad, sino aumentar los beneficios y lógicamente dentro de ellos uno de los más importantes, la seguridad para todos. El tercer principio que quiero compartir con ustedes es el principio de legalidad. Esto es clave porque no solamente nos va a permitir tener un mayor recaudo tributario, sino mejorar las condiciones de trabajo, generar oportunidades de generación de ingreso para muchos colombianos, especialmente en este momento en que necesitamos reactivar el empleo, reactivar la generación de ingresos, reactivar el aparato productivo, sino que además elimina artilugios normativos de control de la oferta que desbalanceaban totalmente el sistema. Y un cuarto componente muy importante es el tema de información.
este uso que nos permite la digitalización del sistema, de ese Big Data, nos va a permitir tomar decisiones de política pública inteligentes, decisiones de política pública en movilidad que de verdad estén en línea con las necesidades reales de nuestros ciudadanos y nos va a permitir caminar hacia esas tan habladas ciudades inteligentes, que entre otras cosas, como bien nos compartía el doctor David Luna hace algunos días, no se trata simplemente de que sean las ciudades más tecnológicas y con más botones y más cosas, sino donde puedan vivir las personas con tranquilidad, con felicidad, con seguridad. Y como decía el doctor Ricardo Arias y nos repite en muchas ocasiones, no hay ciudad sin sociedad. Por eso una ciudad inteligente es la que pone primero su sociedad y se prepara para poder suplir las necesidades que tienen. Así es de que muchísimas gracias, bienvenidos. Espero que les guste la presentación. Tenemos una presentación bastante didáctica y completa a cargo de la Universidad de La Sabana. Entonces, bienvenidos y estamos muy contentos de tenerlos esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, representante Carlos Eduardo. Continuamos con algunas palabras del copresidente y doctor Ricardo Arias Mora, quien es copresidente del partido Colombia Justa Libres. Bueno, pues lo primero, pues un saludo muy cordial para todos, una felicitación expresa a los señores representantes, Carlos Eduardo Acosta como autor, Osvaldo Arcos, quien también es coautor de la misma y presidente de la Comisión Sexta. Una gratitud enorme a la Universidad de La Sabana. Es una universidad siempre muy cercana, digamos, a nuestros afectos y qué bueno saberla también tan vinculada con los temas que tienen que ver con el partido. Gracias, decano Juan Fernando Córdoba, por estar con nosotros y, por supuesto, con todos los asistentes. Para el partido Colombia Justa Libres, este es un proyecto de la más grande importancia y entre muchas consideraciones, si me lo permiten, expresarlo, les diría esto. Una nación se gobierna siempre bajo dos principios: el principio de la justicia y el principio de la equidad. Y ese, digamos, que tienen que ser, digamos, unos principios fundamentales sobre los cuales gire, digamos, cualquier iniciativa, sobre las cuales se hable incluso de una nueva nación, de un nuevo país o de un territorio camino a la modernidad. Nunca se pueden dejar de lado esos dos principios fundamentales, de justicia y de equidad, repito. ¿Y por qué hago esa observación? Porque he tenido la oportunidad de revisar en detalle todas las iniciativas del proyecto de ley, los objetivos, digamos, los propósitos que el mismo proyecto de ley persigue cuando pretende, digamos, generar una iniciativa desde el legislativo para que modernice el sistema de transporte terrestre. Y digamos que allí lo primero que ustedes hacen no es exactamente como establecer una idea que la tecnología permita, sino un marco jurídico que reconozca precisamente cómo pueden esas tecnologías no solamente llegar, sino en la sana convivencia y en la misma equidad poder armonizar con nuestra sociedad. Por eso me ha gustado mucho, y así se lo he dicho a mi representante a la Cámara y gran amigo Carlos Eduardo Acosta, le he dicho que este es el recorrido ideal de los proyectos de ley. Un proyecto de ley que nace en la academia, que nace en el estudio científico, si se me permite el vocablo, y digamos que sobre esa base, luego se trae desde la academia, tiene esa socialización dentro del legislativo y a su vez se lleva precisamente a ser debatido, como en esta rueda de prensa se tiene, para informarle a toda la sociedad de los propósitos que el mismo proyecto de ley persigue. ¿Y por qué? Porque incluso en este proyecto de ley hay unos temas muy sensibles, hay una especie de viejas costumbres, hay una sociedad que por años, digamos, se resistió a pensar de que el siglo XXI podría llegar, y ahora cuando llega y ahora cuando irrumpen las tecnologías, pues qué bueno que ellos también sean precisamente socializados en la idea, advertidos en el propósito y convenidos con la decisión. Entonces, yo no le veo sino unos tiempos siguientes al proyecto de ley muy positivos. Creo que Colombia, creo que el Congreso de la República va a sentir orgullo en iniciativas de esta naturaleza. Por eso saludo muy vivamente la presencia del señor presidente de la Comisión Sexta,
del representante Osvaldo Arcos, porque creo que allí este proyecto para la misma comisión y para el Congreso de la República, aquellos quienes queremos tanto aquella institución democrática, pues yo creo que va a ser de lujo, de gala, un proyecto de ley de esta naturaleza con el cual seguramente se van a tener todas las decisiones que el legislativo permita, donde no haya un solo ganador distinto, sino a la sociedad, y donde no haya sino un triunfador, y es un país camino a la modernidad. Nadie va a quedar tendido en el camino, es lo que me ha dicho el representante de la Cámara, Carlos Eduardo Acosta, y yo me amparo mucho de esa promesa, digamos, si se me lo permite, de esa promesa de que no van a haber vencidos en la circunstancia, sino que más bien todos van a ser precisamente atendidos en sus anhelos, en sus deseos, máxime ahora, que esta es una nación que requiere mantener viva la esperanza de un mejor mañana. Por eso, mi saludo muy cordial a todos, mi gratitud por la invitación. Bueno, y aquí estaremos durante toda la rueda de prensa siguiéndolos con mucha alegría y, por supuesto, estudiando más y más tantas bondades que en ese proyecto de ley, y felicitaciones, representante Carlos Eduardo, que en ese proyecto de ley se contienen y que van a ser al servicio del ciudadano de la patria. Que Dios les bendiga y un feliz día para todos. Muchas gracias, doctor Ricardo Arias. Continuamos con la presentación del decano, doctor Juan Fernando Córdoba, quien es decano de la Facultad de Derecho de Ciencias Políticas de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Doctor Juan Fernando. Muchas gracias, Alejandro. Gracias especialmente al representante Carlos Eduardo Acosta por esta invitación que nos hizo a contribuir desde la academia y con relevancia práctica a resolver los grandes problemas del país. Y sabemos que desde tiempo atrás este es uno de los que debemos atender. Gracias, por supuesto, al doctor Ricardo Arias, con quien ya hemos venido trabajando en otras iniciativas desde la Universidad de La Sabana, y por supuesto a todas las dirigentes del partido, al doctor John Milton Rodríguez, que también está conectado, al doctor Arcos, que va a impulsar esta iniciativa en el Congreso de la República. Y por supuesto, un agradecimiento especial para todo el equipo de la Universidad de La Sabana que está sacando adelante esta iniciativa, liderado por el profesor Johan Caldas, con quien adelantamos un proyecto de investigación desde hace ya casi 2 años relacionado con la aplicación del criterio de equivalencia funcional y con la regulación de las plataformas tecnológicas. Hemos venido indagando en el derecho comparado, hemos visto de qué manera también nuestro derecho, los criterios que ya existen en nuestro derecho, pueden ser aplicables a la resolución de estos problemas que son ya del día a día. Parecían futuristas, pero la situación, esta situación de este semestre que hemos vivido, no solamente por lo que significa de tragedia, pero también como oportunidad, porque nos ha permitido usar las tecnologías de una manera masiva. Le hemos perdido el miedo al uso de las tecnologías, y eso nos permitirá efectivamente cultivar una serie de competencias hacia el futuro en todas las profesiones. Y en particular, pues nosotros lo hemos buscado, que en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas todos tengan la Doctor Juan Fernando. Doctor Juan Fernando. Creo que perdimos comunicación con el doctor Juan Fernando. Vamos a retomarla más adelante. Por el momento damos un espacio para que podamos los representantes y senadores que nos acompañan. Creo que ya se conectó de nuevo el doctor Juan Fernando. Sí, perdón. No, tranquilo. Continúe, doctor, por favor. Efectivamente. Entonces, les estaba agradeciendo especialmente a ese grupo maravilloso de estudiantes desde primer
semestre muy atentos a todas sus clases y a los grandes proyectos que van apareciendo. Y en particular, pues, en este caso veo acá conectados a María Gabriela, a Pedro, pero sabemos que también debemos agradecerle a Gabriela González Niño, a Laura Sofía, a Catalina Rodríguez de noveno semestre, a Juan Carlos, a Elisa de quinto semestre. Entonces hay estudiantes de cuarto, quinto, noveno, y es importantísimo. Imagínense un estudiante de cuarto escribiendo su primer proyecto de ley, por supuesto, de la mano de sus profesores. Ahí es cuando aprendemos que no es simplemente aprenderse de memoria unas normas. Hace rato pasamos por esa etapa en el aprendizaje del derecho. Acá lo que venimos trabajando de una manera intensa en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas es la relevancia práctica, y un ejercicio como estos que atiende un problema particular de regulación, además con unas metodologías innovadoras como la del sandbox, que permite generar espacios regulatorios controlados para después presentarlo ya a las autoridades nacionales, pues eso hace que definitivamente esta educación sea innovadora. Mil gracias entonces por la oportunidad que nos han dado de poder presentar este proyecto, resultado también del módulo o del área de justicia económica de nuestra clínica jurídica en la Universidad de La Sabana. Esperamos seguir trabajando otros proyectos de interés y de relevancia para el país. Mil gracias a todos. Muchas gracias, doctor Juan Fernando Córdoba. Continuamos con palabras del representante Osvaldo Arcos, quien también es presidente de la Comisión Sexta y coautor de esta iniciativa. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, muy buenos días. Un saludo especial para el doctor Ricardo Arias, de Colombia Justa y Libres, para mi compañero representante Carlos Acosta, compañero de la Cámara y de pupitre, como decimos ahí en el interior del recinto. Un saludo al doctor Juan Fernando Córdoba, de la Universidad. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, Colombia es una de las pocas naciones que no ha solucionado el conflicto entre plataformas digitales, llámese Uber, Didi o Bit, y el gremio de los taxistas. Todos estos antecedentes que hoy tenemos en Colombia, los paros que hemos visto en los años anteriores del gremio de los taxistas, son antecedentes que exigen que nuestra agenda legislativa priorice este tipo de temas, sobre todo de economías colaborativas, como es este proyecto de ley. Hoy en Colombia no existe una regulación, y la regulación actual de muchos años atrás no permite controlar o regular los negocios digitales o plataformas digitales. Miren, más de 120 países han legislado sobre este tema. Ciudades como Nueva York, Reino Unido, California, hoy conviven bajo el concepto de un sistema de transporte regulado por cada uno de sus gobiernos. Lo que nos permite legislar sobre este tema es acabar con el negocio de los cupos de los taxis, de esos monopolios, y como decía nuestro representante Carlos Acosta, desmontar el sistema de cupos y entregarle a las familias, a las personas naturales que hoy tienen su vehículo particular y puedan prestar este servicio, y sobre todo en el marco del COVID-19, en esta crisis económica que hoy vivimos. Este tipo de proyecto va a permitir crear un fondo. La idea es desmontar el sistema de cupos, pero indemnizar a los taxistas que les permitan recibir unos recursos importantes por el cupo que ellos han pagado, y sobre todo un fondo especial para la recuperación de la malla vial de nuestras ciudades. Es un proyecto de ley donde va a tener sus seguros, la seguridad social, va a tener la calidad del servicio, que es lo que estamos buscando como uno de nuestros estándares. Entonces, como presidente de la Comisión Sexta, nuestra agenda legislativa, los primeros renglones van a darle prioridad a este proyecto y a este tipo de proyectos, porque no solamente es el único que ha llegado al Congreso de la República, como les decía inicialmente, sino que existen hoy por hoy 7 proyectos, algunos de ellos que buscan mantener el gremio, mantener el sistema de taxis, prohibir las plataformas, como hay otros que van a permitir sobre todo
convivir con las plataformas digitales. Aquí estaremos listos y atentos y prestos a escuchar a los diferentes gremios, a escuchar a los medios de comunicación para responder las diferentes inquietudes que ustedes tengan al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, representante Arcos. Continuamos saludando a nuestro senador de Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez, quien también es coautor de la iniciativa. Senador John Milton. Alejandro, muy buenos días. Muchas gracias por tu amable presentación. Mi saludo fraternal y de admiración para nuestro representante de la Cámara, Carlos Eduardo Acosta, autor de este proyecto de ley, que la verdad es admirable. Igualmente, nuestro saludo para el doctor Juan Orlando Córdoba, de la Universidad de La Sabana, el doctor Ricardo Arias Mora, nuestro copresidente de Colombia Justa Libres, a todo el equipo de la Universidad de La Sabana, la UTL del doctor Carlos Eduardo Acosta, los medios de comunicación que nos acompañan y la opinión pública que está atenta a este novedoso proyecto que genera modernidad y, como bien tú lo has hablado, apreciado representante, un término que es muy importante en Colombia, que es la libertad, que es parte de nuestra cosmovisión, y creemos que al mirar el proyecto, al estudiarlo, analizarlo, ver la variabilidad y las variables que se utilizan, la manera es amplia, generosa, que se da para utilizar las diferentes plataformas, la manera como se integran todos los actores del transporte privado, público, la búsqueda de la equidad, que es uno de los puntos más importantes que anotas en el proyecto, y la manera como se compensa la salida de los conceptos actuales de cupos para los taxis, pues es impresionante. Agradecerle al representante Osvaldo Arcos, presidente de la Comisión Sexta, las palabras que ha dado y la prioridad que le va a dar a este proyecto de ley en su tránsito por la Comisión Sexta, y obviamente eso es un respaldo muy grande en lo que seguirá siendo el desarrollo del proyecto de ley en su tránsito por todas las cámaras y plenarias del Congreso de la República. Me impacta mucho sobre todo la integración de la academia con la técnica política, con el desarrollo de iniciativa ciudadana. Esa triada es maravillosa y motiva muchísimo a la ciudadanía a darse cuenta que encuentra un eco en Colombia Justa Libres de acceder a que sus iniciativas no se quedan solamente como un ejercicio académico, sino que tiene toda la potencialidad de convertirse en un ejercicio práctico y a convertirse en ley de la República con una potencialidad muy alta. Así que ánimo, apreciado representante, toda mi admiración, mi respeto, todo mi apoyo y mi acompañamiento. A todos Dios les bendiga y vamos adelante con este excelente proyecto de ley. Muchas gracias, senador John Milton. No encuentro si está conectada la representante María Cristina Soto, que nos había confirmado su asistencia y está tratando de conectarse. Creo que en el momento no ha podido conectarse. Continuaremos entonces con la presentación del proyecto a cargo de Johan Caldas, quien es profesor de la Universidad de La Sabana, posee estudios en Derecho y Economía con maestría en Derecho de la Empresa y de los Negocios. Además es profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana en la asignatura de Sujetos del Derecho, Clínica Jurídica y Consultorio Jurídico. Johan, bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Un saludo especial al doctor Carlos Eduardo, quien desde un inicio nos ha mostrado un gran apoyo en esto que decidimos impartir, en esta locura. Muchas gracias también al doctor Arias, al doctor Osvaldo, al doctor John Milton, a los demás congresistas asistentes y a los invitados especiales que hoy sacan un espacio de tiempo para escuchar esta propuesta que les tenemos nosotros. Voy a permitirme compartir con ustedes una pequeña presentación. Por favor, me confirman si la pueden ver. Confirmado. ¿Les confirmo? Muchas gracias. Bueno, este proyecto de ley tiene por objeto no solo crear un marco jurídico, un marco normativo que permita la legalización de un modelo de negocio particular en el sistema de transporte, sino que tiene como fin modernizar todo el sistema de transporte, todo el sistema individual de transporte de pasajeros. Claro, en medio de esto debemos dar lugar a un reconocimiento de transporte mediado por plataformas abiertas. Es necesario que mediante este proyecto justamente
logramos incluir en el sistema jurídico estos nuevos modelos de negocios que van de la mano con la innovación, que van hacia el futuro y que justamente nos van a llevar a esa modernización del sistema de transporte. Pero esto debe ir ligado a unas condiciones mínimas, y las condiciones mínimas que nosotros hemos planteado van en torno a una sana competencia entre los distintos actores del mercado, tanto el servicio público como el servicio privado, y así, a su vez, la inclusión de tecnologías que permita igualar las cargas y las condiciones entre los mismos. Es por eso que vemos la sana competencia y la competencia leal de los agentes como una parte importante de este proyecto de ley y a la cual le prestamos especial atención a lo largo de todo el articulado. Asimismo, dar seguridad jurídica y seguridad física a los conductores, a los pasajeros y a los demás contratantes que median en este sistema de transporte por plataformas. Y asimismo que haya una participación equitativa del mercado, y esto pues justamente lo intentamos hacer procurando alivianar e igualar las cargas entre los distintos agentes, ¿cierto? Para la construcción de este proyecto de ley, nosotros primero empezamos ideándonos frente a qué alcance íbamos a tener con ese proyecto de ley. Y en la estructura que ustedes pueden ver en sus pantallas, logramos nosotros identificar el sector de transporte concreto al cual le queremos llegar con este proyecto de ley. Dentro del sistema de transporte, que nosotros denominamos por ahora permanente, y ya les explicaré esto un poco más adelante, encontramos dos opciones de transporte. Aquel transporte que es mediado mediante plataformas abiertas de intermediación y el transporte que no tiene mediación de plataformas abiertas de intermediación. Dentro del sistema de transporte mediado por plataformas abiertas de intermediación está aquel que puede ser de servicio privado y también el que puede ser de servicio público, ¿cierto? Dentro del servicio privado, a través de plataformas abiertas, encontramos algunos ejemplos, como puede ser Uber, Bit, Cabify, Didi, y dentro del servicio público, a través de plataformas abiertas, podemos encontrar Tapsi, que es una plataforma abierta justamente que nos permite conectar a conductores de taxis con pasajeros. Pero del otro lado, entonces, también están el servicio de transporte individual de pasajeros sin plataformas abiertas, ¿cierto? Y este puede darse mediante plataformas no abiertas o simplemente sin ningún tipo de plataformas. Y aquí un ejemplo que pusimos fue el de la aplicación de Taxis Libres, que es una plataforma no abierta, pero que permite conectar justamente conductores de taxis con usuarios. Ese es el alcance que tiene este proyecto de ley. En este macro hemos creado una presunción, y es que todo aquel que preste servicio mediante plataformas abiertas de intermediación lo entenderemos como transporte permanente, aun cuando no siempre sea así. Vemos que es posible que dentro de las plataformas abiertas de intermediación pueda darse la circunstancia en la cual una persona simplemente presta el servicio como conductor en estas plataformas una vez a la semana, una vez al mes, ¿cierto? De forma eventual, pero sin importar la frecuencia en esta prestación del servicio, lo entenderemos como un transporte permanente. Es una presunción que creamos en el marco de este proyecto de ley, justamente para permitir dar un marco jurídico general a todo este tipo de situaciones que se den con plataformas abiertas, sin importar la eventualidad del uso de las mismas para la prestación del servicio. Este proyecto de ley también conserva su esencia en dos elementos fundamentales. La primera de ellas es la intermediación, y es que entendemos que las plataformas lo que van a hacer es intermediar entre el usuario conductor, que es el prestador del servicio, y el usuario contratante, ¿sí? O también puede ser el usuario beneficiario. Y esto muy ligado al principio de equivalencia funcional, porque este proyecto de ley se aplicará a todas aquellas plataformas, a todos aquellos modelos de negocio que medien o que tengan esa situación. ¿Cuál situación? En la cual se intermedia entre un conductor, prestador del servicio, y un usuario contratante. Esto sin importar el mecanismo jurídico o el modelo contractual que usen las plataformas. Porque al día de hoy encontramos que varias de estas plataformas usan modelos jurídicos distintos dependiendo de su modelo de negocio, justamente. Pero sin importar esta condición, los
igualaremos en condición de su función, en condición de la naturaleza de la prestación del servicio, que de nuevo vuelve a ser la intermediación entre un conductor, entre un usuario conductor y un usuario pasajero, ¿sí? Todos aquellos que cumplan esta condición quedarán bajo el amparo de este proyecto de ley, bajo la sombrilla de este proyecto de ley, y deberán cumplir con las disposiciones aquí contenidas. Asimismo, dentro de los varios principios que consagra este proyecto de ley para la prestación del servicio de transporte general y dentro de la modernización del nuevo sistema de transporte, está el principio de sana competencia, justamente, que busca igualar las condiciones del mercado entre los distintos agentes que se presten en la misma. Esto, entre otras cosas, tiene consideraciones para precios justos. No vamos a intervenir en los precios porque creemos que los precios deben ser dispuestos por el mercado libremente, pero sí le solicitamos a la SIC que esté muy pendiente de que estos precios que van a derivar de la oferta y de la demanda del mercado y de los propios modelos de negocio de cada una de las plataformas se ajusten a condiciones de sana competencia dentro de los distintos agentes, evitando, por ejemplo, comportamientos como dumping y siempre yendo en torno a mantener un mercado amigable y un mercado sostenible en el cual los distintos agentes puedan participar debidamente del mismo. Y asimismo el principio de digitalización, porque creemos que la digitalización no solo debe quedarse en el permitir el uso de plataformas abiertas para la prestación del servicio, sino que la digitalización debería ser uno de los objetivos de todo el sistema de transporte, que todo el sistema de transporte tienda al uso de medios digitales, y esto de cara a hacer un sistema de transporte mucho más efectivo, un sistema de transporte que tenga una mayor calidad para sus usuarios, que tenga una mayor seguridad para sus conductores, y en este sentido, pues justamente es que entendemos la modernización del mismo. Y es por eso que uno de los apartados que consideramos justamente más innovadores de este proyecto de ley es el que tiene que ver con el uso de datos para fines públicos. Este proyecto contempla un articulado específico que busca el uso de los datos que derivan del uso de plataformas abiertas para temas de planeación. Y en temas de planeación podemos encontrar el apoyo a urbanismo, movilidad, a detección de accidentabilidad, a comercio, a hábitos y comportamientos de quienes usen estas plataformas. Creemos que el uso de estas plataformas en el sistema de transporte puede redundar en beneficio no solo en la prestación del servicio, sino además en todo aquello en lo que se pueda beneficiar el uso justamente de estos datos para las políticas públicas, para la planeación urbana, para el diseño de estrategias de movilidad en las ciudades. Sin embargo, el uso de esta data siempre debe ir ligado a lo establecido en las leyes de protección de datos personales, y es por eso que entendemos que el uso inteligente de estos datos siempre debe mantenerse en anonimidad. Si bien es cierto que dentro de los datos necesarios para lo que he mencionado anteriormente, se nos requiere de datos personales, ¿cierto? Como por ejemplo edad, género, ocupación. Estos datos siempre van a mantenerse de forma anónima, ¿cierto? Es decir, que nunca se va a revelar la identidad de las personas que suministran estos datos, porque para el diseño justamente de políticas públicas, pues es necesario el uso macro de los datos, no importa el uso personalizado de los datos, y a su vez, pues eso también va de la mano a la protección de la identidad en el uso de datos personales consagrado pues en el norma. Otro de los apartados que contiene este proyecto de ley frente a pólizas y seguros es el que tiene que ver con igualar las cargas entre el sistema público de taxis y el sistema privado de prestación del servicio de transporte mediado por plataformas abiertas. Y es que en este sentido entendemos nosotros que este proyecto de ley debe ser muy garantista con el usuario conductor y muy garantista con el usuario pasajero. Y en ese sentido es que consideramos importante incluir este apartado en el cual se garantice la seguridad física de
el conductor y de los pasajeros, pero además se les garantice una seguridad jurídica frente a distintas eventualidades que se puedan presentar justamente en el servicio de transporte. En este entendido, hemos visto necesario exigir a las plataformas abiertas la adquisición de pólizas de no responsabilidad civil contractual y extracontractual que cumplan las mismas condiciones de las pólizas solicitadas para la prestación del servicio público de transportes de taxis. Estas pólizas justamente lo que buscan es garantizar la no responsabilidad y el pago de daños derivados de no responsabilidad contractual y extracontractual hasta 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sin embargo, entendemos que pueden darse situaciones en las cuales estos montos no logren cubrir el total de los daños generados por eventualidades en medio de la prestación del servicio de transportes. Y es por eso que en este apartado también hemos pensado en diseñar un fondo de no responsabilidad que será un mecanismo complementario para cubrir todos aquellos daños que se generen superando estos mínimos. Entonces, de nuevo, con el ánimo de garantizar la seguridad al conductor y a los usuarios, igualamos las exigencias frente a pólizas y seguros que se exigen al servicio público de taxis y ahora al servicio prestado mediante plataformas abiertas. Luego, entendemos que para la operación de estas plataformas abiertas debe mediar una autorización del Ministerio de Transporte. Y para que el Ministerio de Transporte dé su autorización justamente para la operación de estas plataformas, debe verificar que la calidad, la seguridad y la idoneidad de estas plataformas sea la necesaria para que este servicio de transporte se surta de la mejor manera en provecho justamente de la ciudadanía y en garantía de los agentes involucrados en la prestación del servicio. Y es por eso que el Ministerio justamente debe velar el cumplimiento de estas condiciones al momento de la inscripción. Asimismo, entendemos que la plataforma debe tener algunas condiciones mínimas para la prestación del servicio, que es que se establezca el camino de la norma por la cual se va a prestar, los determinantes del precio, es decir, que haya claridad y transparencia a la hora de fijar los precios de las plataformas, geolocalización por temas de seguridad y evidentemente también por temas de movilidad, y que haya un espacio dedicado a atención al usuario para todo aquello que tiene que ver con quejas y no reclamos. Pero, si bien es cierto que esto se debe surtir al momento de la inscripción, también le pedimos en este proyecto de ley a la SIC que sea la encargada de vigilar que se cumplan y se mantengan estas condiciones de idoneidad, seguridad y calidad, pero esta vez durante la operación. En este sentido, el Ministerio de Transporte verificará las condiciones ya dichas al momento de la inscripción y la SIC lo hará durante la prestación del servicio, durante la operación de la misma. Vimos también la necesidad de crear un registro para conductores de las plataformas a cargo del Ministerio de Transporte. Y esto justamente para preservar la trazabilidad de la información en la prestación del servicio para los fines ya mencionados anteriormente, pero adicionalmente como un medio de control en la prestación del servicio y también de seguridad para el mismo conductor, ¿cierto? Porque vamos a tener identificación plena de los conductores y en ese sentido pues podremos tomar medidas justamente para garantizarle a ese conductor su seguridad, por ejemplo, las pólizas colectivas a las que se pueden acceder, de las que ya hice mención, pues justamente cubrirá a aquellos conductores no registrados formalmente. Pero adicionalmente, eso va a dotar de seguridad también la prestación del servicio en cuanto que se tenga certeza por parte del usuario beneficiario del servicio, que será el conductor que aparezca en la aplicación el mismo que preste el servicio. Y esa inscripción pues justamente se debe hacer en el Ministerio del Transporte, quienes serán los encargados de crear este registro, que además lo hemos pensado muy acorde a la naturaleza de este proyecto de ley, que sea 100% virtual, un registro muy sencillo. La idea no es poner cargas excesivas, sino que se surta de una manera muy ágil, muy sencilla a través de medios digitales también, pues que sería lo más propio de este proyecto de ley. Hicimos una mención especial también
a las licencias de conducción. Y es que consideramos que los conductores privados que presten el servicio de transporte mediante plataformas abiertas, a ellos se les exigirá como mínimo la licencia B1, licencia de conducción B1. Es esta licencia que, como todos sabemos, tiene una vigencia de 10 años, sin perjuicio de las reglas específicas de edad para quienes tengan mayor edad. Sin embargo, sí se deben acreditar exámenes médicos cada 5 años, y esa es una inclusión nueva a este proyecto de ley. Porque, en principio, estas licencias B1 deben surtir exámenes médicos una vez cada 10 años, que es al momento en el cual se surte la vigencia de la misma licencia, debe ir acompañado de un examen médico. Nosotros proponemos un examen médico intermedio a los 5 años, justamente para garantizar la seguridad en la prestación del servicio. Y por otro lado, para los conductores del servicio público, para los conductores de taxi, se les seguirá exigiendo la licencia C1. Pero aquí hacemos una modificación importante, y es que para esta licencia C1, al día de hoy, su vigencia es de 3 años, es decir, que cada 3 años el conductor debe renovar. Aumentamos ese tiempo a 5 años para igualarla un poco a justamente la exigencia ya comentada para los conductores privados de las plataformas abiertas. Y de nuevo, siempre buscando equilibrar las cargas entre los distintos agentes del mercado para que puedan operar en sana competencia. El último punto, y un punto grueso del proyecto de ley, es el que tiene que ver con la transformación del sistema de cupos y la creación del FONAPOT. En esta transformación del sistema de cupos, lo que nosotros buscamos es eliminar la restricción de ingresos de nuevos vehículos consagrada en el Decreto Único No Reglamentario del Sector Transporte, ¿cierto? Que justamente es esta limitante por medio de la cual nacen los cupos, ¿cierto? Y a su vez, la creación del FONAPOT, que es un fondo fiduciario autónomo permanente. Un fondo fiduciario que además va a estar administrado por una junta directiva en la cual tendrán lugar miembros del gobierno, miembros de las plataformas abiertas, miembros del sector de taxis y a su vez un representante del consumidor. Este fondo va a tener aportes derivados o provenientes de las siguientes actividades. El primero de ellos es el 1% sobre el valor facturado de cada servicio de transporte intermediado por plataformas abiertas. Y este aporte se mantendrá durante toda la etapa compensativa. Ya les explicaré esta parte de las etapas, pero este primer aporte únicamente tendrá lugar durante la etapa compensativa. Un segundo aporte que es frente a los usuarios conductores de las plataformas abiertas, y es que todos los usuarios que se inscriban en el Ministerio de Transporte, como ya les comenté, para poder prestar el servicio mediante plataformas abiertas, deben dar un aporte en dinero, ¿cierto? Que está contemplado en el articulado del proyecto de ley. Ese será otro de los ingresos de este fondo. A su vez, para la autorización por parte del Ministerio de Transporte de operación de estas plataformas, debe hacerse un aporte, que es el aporte 3, el aporte de las plataformas abiertas para hacer su inscripción. Y por último, el aporte 4, que deriva de aquel que deben hacer los conductores nuevos de vehículos de taxi. Porque todos aquellos que sean conductores del servicio público de taxis al momento de la promulgación de esta ley, no deben hacer este aporte, solo para aquellos que sean nuevos, que se hagan conductores de taxi luego de promulgadas. Como les estaba comentando, el FONAPOT tiene 2 etapas, una etapa compensativa y una etapa conservativa. La etapa compensativa justamente lo que busca, como su nombre lo indica, es compensar el precio y el valor del cupo que tienen actualmente los propietarios de vehículos en municipios donde existe esta nueva restricción. Porque también es cierto que no en todos los municipios existe esta modalidad de cupos, solo aquellos en los cuales se genera la restricción de nuevos vehículos. Y es por eso que en los municipios en donde hay restricción para nuevos vehículos se crea esta figura justamente, que es la que va a permitir un número determinado de vehículos, que son los cupos. Solo a ellos se les compensará el valor de los mismos. Pero ¿hasta cuándo se va a hacer esta compensación? Esta compensación se surtirá hasta el 70% del valor total de los cupos.
Y será este porcentaje por varios motivos. El primero de ellos es porque el activo sigue siendo un bien aprovechable, ¿cierto? El taxi aún sigue siendo un bien que puede continuar prestando el servicio tradicional de taxi, pero adicionalmente va a poder prestar el servicio mediante plataformas abiertas y va a poder prestar el servicio mediante plataformas no abiertas propias de la empresa a la cual estén afiliados. Y adicionalmente, porque los vehículos, estos vehículos que ya están en circulación no deben hacer el aporte del cual hice mención anteriormente. Entonces, es por eso que la compensación será del 70%, de nuevo, porque siguen siendo activos útiles y porque no debe surtirse el pago de la inscripción para la prestación del servicio, para aquellos vehículos que ya estén inscritos al momento de promulgación de esta ley. Y luego viene la etapa conservativa, que es la etapa en la cual se busca, ya una vez se han compensado todos los cupos, se busca que con los fondos derivados de este FONAPOT, que es el Fondo Autónomo Permanente Fiduciario, se modernice el sistema de transporte y se haga mantenimiento e inversión a la malla vial. Por eso es que este fondo se ha pensado de carácter permanente, porque vemos una necesidad, de nuevo, no solo en compensar el valor de los cupos, sino en invertir en la modernización y el mantenimiento de la malla vial para que este servicio se preste de mayor calidad en beneficio, de nuevo, de los conductores, en beneficio de las plataformas y en beneficio, evidentemente, de los pasajeros. Esto es, en términos generales, la propuesta que nosotros tenemos de proyecto de ley. Sin embargo, evidentemente estamos atentos a los comentarios y preguntas que ustedes tengan. Así que muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias, Johan. Continuamos con la sección de preguntas por parte de los medios de comunicación que nos acompañan en el día de hoy. Y que está también conectado Red Más, El Espectador, Manantial AM, Vida M, Auténtica, entre otros medios. Por favor, se presentan, nombre del periodista, de qué medio viene y su pregunta. Si quieren podemos realizar, se inscriben a través del chat de Zoom. Karen Daniela de Vida M, por favor. Claro que sí, bueno, muy buenos días. De antemano quiero felicitar al representante por este avance de este proyecto de ley de transporte, igualmente a los estudiantes de la Universidad La Sabana. Y quiero hacer esta pregunta, de acuerdo a las plataformas digitales mencionadas, ¿cuál será la primera plataforma digital de transporte que se pondrá en marcha de acuerdo al proyecto de ley? Muchas gracias. Karen Daniela, gracias. Yo creo que uno de los aspectos más importantes que tiene este proyecto es precisamente la neutralidad. Lo que se está dando acá es el marco para que todas las plataformas existentes y las que lleguen, los modelos que lleguen puedan participar. Pero quiero que les contesten Johan o María Gabriela o Pedro, cuál está pendiente de este tema para que les dé la explicación. Pedro. Así es, representante, muchas gracias. Sí, Daniela, efectivamente, como lo estaba mencionando el representante Carlos Eduardo, uno de los principios que establecemos por esta ley es la igualdad de condiciones. En ese sentido, en el momento en que entre en vigencia esta ley y en el momento en que el Ministerio de Transporte regule el registro que van a tener las plataformas intermediarias de movilidad, pero las plataformas abiertas intermediarias de transporte, cualquier plataforma que cumpla con los requisitos de entrada, que también están expuestos en la ley, que son requisitos como contar con personería jurídica, contar con tecnologías de geolocalización, entre otros. Cualquiera que cumpla esos requisitos ya puede entrar a registrarse. Entonces, aquí no le estamos dando prevalencia o alguna preferencia a ninguna de las plataformas. Simplemente el que cumpla las condiciones puede entrar a registrarse. Y hay un punto, Dani, que es muy importante, Karen Daniela, y es que
también se regulan a través de este proyecto de ley y se limitan y se eliminan todas esas cláusulas abusivas que venimos viendo a veces con algunas de las plataformas que prestan el servicio. Entonces, todos en el mismo marco, igualdad de condiciones y que puedan participar. Ojalá que lleguen nuevas innovaciones, ojalá que tengamos nuevos emprendimientos y que veamos una mejoría notable en favor de los usuarios. Muchas gracias, representante. ¿Alguna otra pregunta de algún medio que nos acompañe? ¿Puedo hacer otra? Por favor, luego continuamos con Rosalba Múnera de Casanare Noticias. Claro que sí. ¿Qué decirle a los taxistas y a este gremio amarillo que están en oposición, que quizás choquen con la entrada de esta política pública, de este proyecto de ley? Karen Daniela, este proyecto tiene unos principios tan interesantes en digamos, en establecer ese nuevo marco regulatorio que yo creo que va a ser supremamente conveniente para los conductores de taxi. De hecho, cuando iniciamos a mirar todo este tema, lo que mirábamos era que ellos pudieran tener unas condiciones también laborales que les abran, les expandan un poquito sus posibilidades. Entonces, al estar en igualdad de condiciones, van a poder definir cómo quieren también prestar sus servicios. Y para aquellos que han invertido, por ejemplo, en el tema de un cupo del taxi, que no es más que digamos, yo lo llamo un artilugio normativo, porque realmente es un activo que no existe, es una limitación es que se hace a la oferta de servicio, van a poder recibir no solamente una compensación del 70%, que seguramente le va a permitir, si quiere, poner otro vehículo o invertir en alguna otra cosa, sino que además va a conservar la posibilidad, con ese otro 30%, de seguir participando en el sistema y de seguir generando ingresos, pero ya con muchas más alternativas. No sé si María Gabriela, Pedro, Johan quieren complementar esa respuesta. No, sí, representante, efectivamente, ese es el mensaje que nosotros queremos mandar desde la propuesta que estamos haciendo. O sea, digamos, una propuesta en la que nosotros les estamos diciendo que nosotros los vamos a dotar con muchas más posibilidades para poder prestar su servicio y que, digamos, un sistema por el cual se habilita los vehículos de taxi que viene desde el año 93, donde se restringe la entrada, lo vamos a quitar, pero el dinero que ellos han invertido en esos cupos, eso no lo van a perder. O sea, es un mensaje de tranquilidad de que les vamos a dar más opciones a ellos para que presten el servicio y que ellos no van a perder el dinero que han invertido. Yo creo que una de las características que tiene nuestro proyecto de ley, una característica diferenciadora con otros proyectos de ley es precisamente eso, que nosotros tenemos un pensamiento global, que pensamos en todos los diferentes actores, en todos los diferentes sectores. Sí, gracias, Pedro. Adicionalmente nosotros lo hemos entendido también como una evolución del mismo sistema de cupos, porque mira que no solo le hacemos la compensación del 70% del valor, sino que además les abrimos la puerta a ellos a la prestación de un servicio mucho más amplio. Entonces pueden prestar su servicio de forma tradicional, pero adicionalmente pueden prestar el servicio mediante plataformas propias de las empresas en las cuales están inscritos y mediante plataformas abiertas. Entonces creemos que verdaderamente esto los pone a ellos en una condición muy beneficiosa en medio del mercado, y esa era la idea justamente, también beneficiar a aquellos conductores del servicio de taxi que entendemos que también pues es un servicio bastante complicado, bastante fuerte, y queremos a ellos garantizarles de nuevo sana competencia en el mercado y unas condiciones más óptimas para la prestación del mismo. Muchas gracias, Johan. Continuamos con Rosalba Múnera de Casanare Noticias. Buenos días. Buenos días. Un cordial saludo para todos. Muchas gracias por la explicación. Precisamente, pues mi pregunta iba dirigida en lo que tiene que ver a la transformación del sistema de cupos y ese fondo que, según lo explicaba Johan, se relaciona mucho, lo relaciona mucho como con un subsidio que se quiere dar a los transportadores, como un incentivo además para que apliquen a las plataformas virtuales. ¿Es así o no? Así es, Rosalba, es una compensación, es el término que se utiliza.
Es la compensación, digamos, por ese activo que se tenía. Acá hay un tema importante y es que cuando nosotros miramos cómo funcionaba digamos, el sistema específicamente de los taxis, pues encontramos que el poder no estaba en los conductores, no estaba en los ciudadanos, sino estaba en los vehículos o en el cupo que tenía el vehículo. Por eso se presentaban situaciones tan aberrantes como el gemeleo de vehículos, etcétera. Y un tema que a mí me llamó mucho la atención es que no importaba quién manejaba el carro. De hecho, un carro podía tener 3 o 4 conductores o 2 conductores y no importa quién maneje porque la licencia, el cupo está es en el carro. Entonces, por eso simplemente ellos prácticamente era como un alquiler del vehículo. Ellos venían, recibían, cogían el carro, al terminar la jornada devolvían un dinero, como el diario del carro, más el tema del radioteléfono, más el carro lavado, más la gasolina, etcétera, y podían entregarlo a otro conductor de manera que no importaba quién maneje el vehículo. Yo creo que esto cambia totalmente el sistema y pone el poder y pone el sistema a girar alrededor de las personas. Es decir, aquí lo que va a importar es los conductores, los usuarios y los beneficiarios. Y algo que me llama mucho la atención de este proyecto es que también hace la distinción entre los diferentes tipos de usuarios, que no solamente está el usuario que realmente, digamos, se monta el vehículo y utiliza el servicio, sino distingue al usuario contratante, que es algo muy importante, porque hay algunas, por ejemplo, empresas que contratan servicios regulares de plataforma abierta o plataformas cerradas para que transporten al personal de la empresa, o sencillamente el papá que quiere pagar el servicio para que lleven a los hijos, etcétera, de vuelta, y otra serie de temas que no se tenían en cuenta en el sistema. Entonces creo que es un avance normativo bien importante. No sé, Johan, María Gabriela, Pedro, si alguno quiere complementar la respuesta, doctor Osvaldo. Bueno, continuamos con una periodista que nos envía Juan Sebastián Lombo del Espectador. No puede conectar el audio y nos pregunta, ¿por qué no buscar acumularse con los otros proyectos de representantes como Toro o el proyecto del senador Uribe? Bueno, como explicaba el representante Osvaldo Arcos, este es el comienzo de una gran conversación que tiene que darse al interior del Congreso de la República. Tenemos lógicamente que estudiar todos estos otros proyectos, estas iniciativas que vienen con las diferentes ideas. No creemos que tenemos todas las respuestas, pero sí estamos seguros que esta es una de las piezas legislativas más sólidas porque es imparcial, porque es técnica, porque es completamente académica y se hizo pensando en la necesidad real de todo el sector, teniendo en cuenta todos los componentes. Entonces, lógico, bienvenida a la discusión. Vamos a estar dando todo ese proceso, revisando las otras iniciativas. Seguramente van a venir audiencias públicas. Queremos escuchar también a todos los miembros de todos los sectores que se ven, lógicamente, dentro de esta iniciativa afectados y queremos escuchar sus voces y seguramente van a venir muchas mejoras, pero creemos que llevamos digamos, una propuesta bastante sólida para que sirva de base de la discusión sobre plataformas y sobre el modelo de transporte terrestre individual de pasajeros en Colombia. Doctor Carlos Acosta. Representante, lo escuchamos. Bueno, mire, con el tema de acumulación, como lo dije en un principio, existirán algunos proyectos que arrancan por la Cámara y otros por el Senado de la República. Los que lleguen a la Cámara, claro que sí, la técnica legislativa nos permite acumularlos, pero quiero decirles que existen proyectos radicados que van totalmente contrarios al que hoy estamos presentando. Por lo menos hay dos proyectos muy conservadores que lo que hacen es, sobre todo, prohibir las plataformas digitales. Y lo que quiere este proyecto es habilitar las plataformas digitales. Sí los vamos a acumular, claro, con proyectos como el del doctor Toro, el del doctor Arroyave, el del doctor Ciro Rodríguez, que presentaron proyectos, sobre todo cambiarán algo en el fondo, que se va a permitir, sobre todo, permitir acumular recursos importantes para pagar esos cupos que han pagado los taxistas importantísimos. ¿Cuánto será el porcentaje de tributación? Claro, tenemos que concertarlo, como dice el doctor Carlos Acosta, lo vamos a concertar y vamos a llegar a un acuerdo.
Y tendremos también que mirar cuáles son los proyectos que llegan por el Senado de la República que nos permita sacar solamente un solo proyecto bien robusto en beneficio, sobre todo no de todos los colombianos, sino de aquellas personas que hoy vienen haciendo un servicio de transporte en su carro, en su vehículo particular. Muchas gracias. Muchas gracias, representante. Nos envían una pregunta al interno que dice, ¿por qué se exigiría B1 al de transporte particular, pero sí C1 al taxista? ¿Por qué no sería equitativo para los dos conductores? Miren, este proyecto, una de las intenciones que tiene y que se me hace lo más bonito del proyecto es que elimina todo ese tipo de barreras, elimina una cantidad de barreras de acceso para prestación del servicio. Pero quiero que el profesor Johan o María Gabriela nos expliquen exactamente el punto de las licencias, porque sé que esa es una pregunta recurrente. ¿Por qué no le exigimos a todos la misma licencia? En el caso, por ejemplo, si alguien va a prestar su servicio a través de una plataforma abierta, ¿por qué no le exigimos también que tenga licencia de servicio público? Ok, bueno, buenos días. Bueno, para responder esta pregunta hay que tener en cuenta varios aspectos y hay que analizar y remitirse a la naturaleza que hay detrás de las licencias C1. En este tipo de licencias es la que actualmente se le exige a los taxistas, como acabo de mencionar, y que, como su nombre lo indica, es la licencia que permite prestar servicio público de transporte terrestre individual de pasajeros. Ya podemos ir notando una diferencia, una primera contradicción, por así decirlo. En nuestro proyecto de ley atendemos a que la naturaleza detrás de las aplicaciones como Uber o Didi, que nosotros llamamos plataformas abiertas, no es una naturaleza pública. Eso lo tuvimos en cuenta detrás de un análisis después de tener en cuenta cuáles eran las necesidades jurídicas que se fomentaban y que se generaban en el mercado detrás de estas plataformas. Por tanto, sería una primera contradicción exigir a los conductores de las plataformas una licencia que fue pensada por y para servicio público cuando ese sistema no termine de alcanzar del todo con la naturaleza y las necesidades jurídicas que generan esa plataforma. Ahora, sin embargo, es cierto que existe una similitud innegable entre una persona natural que presta servicio de conductor en una plataforma abierta y un taxi, y ahí es donde se puede llegar a confundir el término igualdad y el término equidad. Y es que si bien ambos prestan su servicio en un vehículo, donde básicamente todo se reduce a que un tercero se sube a él de punto A a punto B, hay que analizar cuáles son las consecuencias jurídicas detrás de esto, tanto en taxi como en servicio de plataformas abiertas. Una respuesta a esta pregunta sería que los conductores, como van a tener constantemente terceros a su cargo, deben garantizar que estas condiciones óptimas para prestar el servicio de transporte, es decir, que se encuentran en condiciones de salud necesarias para garantizar la seguridad, la equidad y la idoneidad del servicio de transporte que prestan. Esa es precisamente la naturaleza que se encuentra detrás de la licencia C1. Hasta el momento, la única licencia que existía para que personas pudiesen poner en su vehículo terceros, que pues como te mencioné, la naturaleza detrás de esto. Es una condición completamente válida y entendible, pero que cuando fue pensada únicamente para el servicio de taxis y no fue pensada para las plataformas abiertas. En ese sentido, ya para concluir, este proyecto de ley permite el uso de la licencia B1, pues no existe la necesidad jurídica de igualarlo al estatus del servicio público, licencia C1, en cuanto son agentes completamente distintos en el mercado. Sin embargo, sí existe la necesidad y también sí exige la obligación, si la crea, perdón, de realizar exámenes médicos para los conductores de plataformas abiertas en el mismo término que deben realizarse los exámenes médicos los conductores de taxi. Y esto se trata entonces de un requisito indispensable para garantizar la seguridad de los consumidores que utilizan estas plataformas. Muchas gracias. Representante Carlos Eduardo, tienes el micrófono cerrado. Ya, gracias María Gabriela. Entonces, para que les quede claro, uno de los puntos fundamentales que tiene el proyecto es que crea una nueva categoría, crea una reforma a la ley 336 y crea esa nueva categoría que es transporte privado de pasajeros. Entonces, como decía María Gabriela, lo que hacemos es equiparar, digamos, las condiciones en las que prestan ese servicio conductores privados,
¿sí? Que van a tener los mismos exámenes, que van a tener que cumplir con los mismos requisitos con los conductores públicos, pero que no se mezclan, no son conductores de transporte público. Entonces, ese es un punto muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, representante. Pregunta Daisy Ángel de Ruge Radio. Buenos días, representante y demás asistentes. Daisy Ángel para Ruge Radio. Quería preguntarles, ¿cuánto tiempo se tiene estimado para el pago de esta etapa compensatoria de los cupos de los taxis? Teniendo en cuenta y digamos que viendo los antecedentes que se han sufrido incluso con el pago de cupos de transporte público, por ejemplo, en Bogotá, ¿cómo se tiene pensado esta etapa de compensación? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y ese dinero será compensado cuando, una vez se complete la totalidad de ese 70%, será compensado al propietario? Porque como bien mencionaba hace un momento el representante, es muy importante y resaltar de este proyecto de ley que se pretende quitar ese monopolio de los cupos. Sin embargo, me queda la duda con respecto a qué pasa con la figura precisamente del propietario de ese cupo. Eso por un lado con respecto a los cupos, y aprovechando el tema que se tocó ahorita, quería preguntarles también, estos conductores también, digamos que tendrán la obligatoriedad de también cursar los exámenes y los cursos básicos de conductores que digamos presentan los conductores de servicio público. ¿Estos conductores de servicio privado también necesitarán estos cursos? Gracias, Daisy. Un aspecto fundamental del proyecto es que tiene en cuenta no solamente la diversidad, sino las diferentes condiciones de prestación de servicio alrededor de todo el territorio nacional. Es decir, acá es muy diferente prestar el servicio en Bogotá o en Cartagena o en el eje cafetero o en los llanos orientales, etcétera, y en todos lados hay servicio individual de pasajeros. Entonces, quiero pedirle a Pedro que nos explique un poquito más sobre el cálculo de ese tiempo, sobre el FONAPOT. Pedro, de pronto que amplíes un poquito el tema de cómo está constituido el FONAPOT, cuál es la finalidad, cuánto tiempo va a durar, cómo se financia, todos esos pequeños datos que sé que son de mucho interés. Claro que sí, representante. Y entonces un poco para responderle a Daisy sobre cuál va a ser el tiempo en el que, digamos, se podrá surtir esta etapa compensativa, pues tenemos que tener en cuenta, primero, pues hoy en día hay unos 252.000 taxis habilitados en el país para prestar el servicio, pero de esos solo una porción están en municipios que están habilitados para prestar el servicio. ¿Cuál es el problema para calcular los precios de los cupos en cada municipio? Que como ya lo había mencionado anteriormente el profesor Johan, un cupo es un activo intangible, es decir, un cupo no es un activo que esté regulado en la ley o cuyo precio pueda ser registrado. Eso ni siquiera está sujeto a facturación. O sea, no, por ejemplo, no podría uno irse a un municipio a pedir las facturas de los cupos que se han expedido durante los años, porque precisamente al ser un activo intangible y al ser un activo de cambio informal, esos cambios no se registran. Entonces, primero tenemos ese problema de que no, digamos que hoy en día no hay posibilidad de calcular cuánto cuesta cada uno de los cupos en todos los municipios de todo el país. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? En nuestra ley, en el proyecto de ley que nosotros presentamos, instamos a la Superintendencia de Transporte a realizar unas actividades misionales a cada uno de los municipios. La Superintendencia de Transporte trabaja por esas actividades misionales. Entonces, ellos van a ir a cada uno de los municipios donde existe esta restricción y van a hacer un estudio de mercado de cuánto cuesta cada uno de los cupos en cada municipio, y de esa forma podemos calcular cuánto se le va a compensar a cada persona de ese 70% que la superintendencia determine. Es decir, el valor que va a tener los cupos, que va a determinar el tiempo en el que nos vamos a demorar en pagarlo por parte del FONAPOT, va a estar, sujeto al valor que determina la superintendencia de Transporte. Y a su pregunta, Daisy, sobre cuál, va a ser el método en el cual se van a pagar estos cupos, van a ser giros mensuales. Nosotros constituimos el FONAPOT, el Fondo Obligatorio de Aportes de Transporte, como un patrimonio autónomo de carácter fiduciario permanente, lo que significa que tiene una naturaleza jurídica de acumular fondos, los fondos que ya explicó el profesor Johan anteriormente. Esos fondos, con esos fondos que se recogen, se van a girar mensualmente el dinero de esos cupos, digamos, para que no, hacer la acumulación de que los taxistas entonces solo reciban al final, sino que van a ir recibiendo
a medida que el fondo vaya acumulando los recursos que está destinado a acumular. Y eso tiene una ventaja muy grande de Easy, que es la siguiente, que es entre mejor le vayan las plataformas intermediarias, pues más rápido se van a pagar los cupos, porque entre mejor le vayan las plataformas, más dinero van a recogerlo, más dinero va a recoger el Fonapot, porque más se va a facturar por medio de las plataformas abiertas, más registros se van a causar de usuarios conductores y más registros se van a causar por medio de las PAI para operar en Colombia. Entonces, de esta forma, digamos, nosotros creamos un sistema en que hay un beneficio mutuo, en que si le va bien a las plataformas abiertas, también le va bien a los taxistas y, digamos, va a ser un tiempo más corto en que se le puede pagar ese cupo a los taxistas. Perdón, Pedro, para fortalecer un poco la pregunta que hace Daisy Ángel. Mire, el tema de los cupos de los taxis es el gran dilema de los taxistas en el sentido, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros con el cupo que nos costó, para hablar de Bogotá? Un cupo en Bogotá puede estar costando 60, 70, 80 millones. Con la entrada de los Ubers bajó. Te voy a hablar específicamente Cali, yo vivo en Cali. Aquí un cupo en un taxi puede costar 50, 60 millones, pero la Secretaría de Tránsito los entregaba a 7 y a 6 millones. ¿Qué pasa? Esos cupos los cogían las empresas, los monopolios, y los vendían. Y cuando los vendían en 40 y 50 millones de pesos. Eso es como en vivienda. Una cosa es el avalúo catastral y otra es la venta comercial. Hay que llegar a una concertación con los gremios de los taxistas de acuerdo a la ciudad, cuánto le costó su cupo, y ahí estamos nosotros, los representantes del pueblo, para tratar de dirimir para que el taxista, el dueño de ese cupo, de ese taxi, no salga perjudicado y pueda seguir prestando su servicio como taxista. Eso apenas, como dice el doctor Carlos Acosta, este debate apenas comienza y la idea es que nosotros fortalezcamos el gremio de los taxistas. Aparte de que estamos apoyando a las plataformas digitales, este gremio de taxistas no van a quedar desamparados en esta ley. Hay que ampararlos y lo que vamos a permitir es que haya una buena convivencia entre aquellas plataformas abiertas que prestan un servicio a través de un servicio particular de transporte individual y el gremio de los taxistas, y que eviten agredirse, porque esta ley le va a entregar condiciones favorables para los taxistas como para las plataformas abiertas. Y es lo que estamos buscando para evitar este tipo de problemas que ya lo hemos solucionado en 150 países del mundo. En los países más desarrollados ya lo hemos hecho. Entonces vamos a valernos también de esas experiencias de otros países y trasladarlas aquí a Colombia. Muchas gracias. Exactamente, y un poco complementando lo que dice el congresista, digamos, la forma en la que nosotros vamos a calcular el valor de estos cupos va a ser una forma muy imparcial. Como ya lo dijimos, nosotros vamos a enviar a la Superintendencia de Transporte a que haga actividades misionales y calcule de una forma imparcial, con un método técnico que se implemente en todo el país, de forma que en todos los municipios se implementen las mismas características técnicas para calcular ese valor del cupo a través de ese estudio de mercado, de forma que la Superintendencia determine el valor del cupo que se paga en cada uno de los municipios del país, que donde hay una restricción para el ingreso de nuevos vehículos taxis al parque automotor de cada municipio. Muchas gracias, Pedro. Nos pregunta Miguel Cruz de Teleantioquia Noticias en Bogotá. ¿Qué beneficios específicamente van a tener las personas al aprobarse una iniciativa como esta? Bueno, yo creo que vienen muchos beneficios para toda la ciudadanía. Es una realidad que estamos ya conviviendo con diferentes sistemas de transporte. El tema de las economías colaborativas llegó para quedarse y va a crecer. El tema de la economía solidaria, además, el mutualismo, son temas que vienen avanzando como respuesta a las necesidades que estamos teniendo como sociedad. Necesidades de generación de ingresos adicionales, necesidades de tener unas ciudades con una mejor movilidad, necesidades de no tener activos que no se usan. Entonces la gente está empezando a entender que no necesita de pronto comprar un vehículo, que no necesita hacer otras inversiones, sino que a través de temas como la economía colaborativa puede empezar a recibir igual de servicios, igual de beneficios, pero generando nuevas, digamos, dinámicas sociales. Creo que va a haber un beneficio muy grande tanto para los conductores de taxi, para todos los que prestan el servicio público,
como para las personas que trabajan a través de plataformas abiertas. Creo que este es un proyecto que es un gana-gana para todos los sectores y para el sector público de manera especial, porque no solamente esperamos que tengan muchos más recursos que ahorita se pierden porque no sabemos realmente cuánto es lo que se está, sobre lo cual se debe tributar. Vamos a tener más recaudo por materia de tributos, pero además vamos a tener toda la información digitalizada, ese Big Data, para poder tomar decisiones inteligentes en cuanto a planeación de ciudades, en cuanto a movilidad, como decía el profesor Johan, incluso hasta en cuanto a la distribución de los flujos en la ciudad y entender dónde se debe hacer urbanismo, dónde no, dónde necesitamos ampliar las vías, etcétera, etcétera. Entonces creo que es un proyecto integral y que trae soluciones para toda la sociedad en general. No sé si alguno quiere completar, profesor, María Gabriela, Pedro. Sí, pues representante, o sea, digamos, la pregunta es muy amplia y por eso da mucha cabida hay un montón de respuestas que podemos dar del montón de beneficios que vamos a generar a partir de esta ley. Podemos decir que hay beneficios a la ciudadanía en el sentido en que van a poder elegir la forma en que pueden movilizarse, que no se van a tener que restringir a un modelo de transporte y que eso va a impulsar a que el mismo mercado haga que digamos, todos los modelos de transporte se vuelvan más competitivos porque hay más opciones para escoger. Lo podemos destinar a los beneficios que van a tener los taxistas, al ampliar las formas en las que van a poder prestar su servicio y a la compensación que van a tener por, digamos, la transformación de un sistema de habilitación que vamos a cambiar. Lo podemos hacer, digamos, hacia la economía del país. Hoy en día, las economías digitales representan el 0,2% del PIB anual del país. Entonces, al hacer crecer esto, pues también en temas de tributación vamos a generar que se tribute mucho más en impuestos y que le entre más dinero al Estado. Lo podemos resumir también en beneficios para los conductores privados que pues van a tener otra forma de trabajo. Esto pues podría ayudar con la tasa de desempleo, nos va a ayudar a que se fomente más trabajo y que haya más formas de prestar ese servicio. Es decir, los beneficios son múltiples y permean a todos los sectores y a todos los actores. Hay un beneficio que yo le sumaría, además de los que ya ha mencionado el representante y Pedro, que me parece muy importante, y es el tema de seguridad. Este proyecto de ley busca dar seguridad jurídica a los actores, que eso es importante en un Estado de Derecho, pero además seguridad física, tanto a los conductores como a los pasajeros. Y yo creo que eso es un beneficio muy importante, porque confirmamos esos mínimos para el servicio público de taxis, pero creamos unos mínimos muy exigentes para la prestación del servicio a través de plataformas abiertas. Yo creo que eso es un punto muy destacable de este proyecto. Bueno, perdón, Joan, doctor Carlos Acosta. Bueno, yo creería que lo que buscamos en este proyecto y sobre todo en el marco y en la crisis que está viviendo nuestro país, todas las personas que quedaron hoy desempleadas, pero que quedaron con algún vehículo, esta es una gran oportunidad para ellos para salir a trabajar de una manera lícita, tranquilo, y como dice Joan, darle la tranquilidad jurídica a aquellas familias que se quedaron sin empleo, pero que tienen su vehículo y pueden prestar su servicio. Entonces, lo que buscamos con este proyecto es que esta es una alternativa lícita de poder trabajar, así como lo reconocieron en Inglaterra, que es una actividad económica lícita bajo cualquier modelo. El modelo que se está estructurando en la mayoría de los países es una compañía de red de transporte, que es un concepto que lo viene manejando California, que es el más amigable con estas plataformas digitales. Entonces, si partimos de que es una economía lícita, cualquier cosa se nos puede dar. Pero si manejamos el tema que esto es ilícito, nunca podemos hacer y construir una ley. Tenemos que construir leyes sobre unos parámetros y sobre todo de parámetros de que toda la actividad que desarrollan estas plataformas abiertas es lícita. Muchas gracias. Muchas gracias, representante Osvaldo. Nos preguntan de Vida M, ¿qué es lo primero que debe hacer un taxista que quiere integrarse al proyecto de ley? Representante, ¿quiere contestar o...? No, dale, Pedro, dale. Es que quería precisamente que les expliques eso. No solamente el taxista, sino todos los conductores que van a entrar a participar de este nuevo sistema. Entonces, si quiere, empezamos con la pregunta puntual, que fue ¿qué papel
van a desarrollar los taxistas, y es dos papeles distintos, ¿no? Porque van a haber unos taxistas que van a estar habilitados para prestar el servicio de taxi antes de la entrada en vigencia de esta ley, y los nuevos que a la entrada en vigencia de esta ley se quedan registrar. Entonces, para los que antes ya vienen prestando el servicio de taxi, es decir, los vehículos taxi que previamente están habilitados para prestar el servicio, pues para ellos no va a haber nada más que beneficios. ¿Por qué? Porque ellos van a poder seguir prestando el servicio de transporte, o sea, su activo va a poder seguir siendo productivo. No van a tener que hacer el aporte al FONAPOT que sí van a tener que hacer los conductores nuevos de taxi, y van a poder seguir operando su taxi normal, común y corriente. O sea, es decir, su activo va a seguir siendo productivo y ellos van a poder seguir prestando el servicio público. Ahora, los nuevos taxis, les vamos a poner que, como ya no están pagando un cupo de un valor muy alto, lo que sí tienen que hacer ahora es hacer un aporte al FONAPOT, ese gran aporte, ese gran fondo donde están aportando tanto vehículos particulares como taxistas, como las plataformas. Ellos van a tener que hacer un aporte, esos nuevos taxistas que quieran entrar a prestar el servicio público. Entonces, ellos hacen ese aporte y quedan habilitados para prestar el servicio. Y ya no les toca pagar el cupo, y ese aporte va a estar regulado por el Ministerio de Transporte. Le dimos 6 meses a partir de la entrada y vigencia de esta ley para que regule ese aporte que van a tener que hacer los taxistas. Ahora, por el lado de los particulares, si quiere que lo explique Gabriela. Gracias, Pedro. Bueno, realmente para los conductores de plataformas lo que buscamos es una eficiencia en los requisitos que se le vayan a imponer. Este proyecto no busca por ningún motivo exacerbar la burocracia que ya existe en el país. Al contrario, queremos digitalizarlo y volverlo mucho más eficiente de lo que actualmente es. Entonces, el requisito principal que van a tener que cumplir los conductores que ya están vinculados a plataformas abiertas, o nuevos conductores que se quieran vincular después de que se promulgue ese proyecto de ley, si llega a promulgarse, es registrarse inscribirse en un registro que creamos en ese proyecto llamado el Registro Único Nacional de Conductores, PAIT, es decir, de conductores de plataformas abiertas. En ese registro, que el trámite y los requisitos administrativos estarán completamente a cargo del Ministerio de Transporte, deberán surtir una inscripción que se llevará completamente en línea en menos de 10 minutos en la medida de lo posible, y que precisamente eso responderá pues a la filosofía del proyecto de eliminar la burocracia y hacer los trámites más accesibles y eficientes para todos. Posteriormente, cuando ya estén vinculados a la plataforma a través de esa inscripción, como ya respondí hace un momento, cada 5 años deberán estar sujetos a la realización de unos exámenes médicos para garantizar al consumidor de las plataformas que se encuentran en las condiciones óptimas para prestar el servicio de transporte dentro de una plataforma abierta. Básicamente, esos serían los únicos requisitos que estamos exigiendo en este momento para los conductores de plataformas abiertas. Nos pregunta Rosalba Munera si se han integrado al gremio de los taxistas en la elaboración del proyecto. Gracias, Alejandro. Y para Rosalba, nosotros estamos precisamente en el proceso de socialización. Como les decía, una de las cosas más lindas que tiene este proyecto es que tuvo una aproximación neutra al problema, para buscar las soluciones que realmente convienen a todo el sistema. En este momento estamos en el proceso de socialización con los medios de comunicación, tanto con los diferentes actores del sistema de transporte. Entonces, plataformas, taxistas, etcétera, pero queremos que nos hagan llegar sus comentarios, sus observaciones, sus dudas, porque va a ser muy importante en los insumos precisamente para el proceso de diálogo que viene, de concertación, de construcción de la propuesta. Y como lo hemos dicho, lo decía el representante Osvaldo, lo han dicho todos los participantes, aquí lo que queremos es encontrarle las soluciones y encontrar el modelo que permita a todos, no solamente competir en igualdad de condiciones, en una sana competencia, sino tener unas condiciones que sean similares para que puedan, tanto los unos con los otros, decidir qué tipo de servicio quieren prestar, qué plataformas quieres usar, cómo va a ser la prestación de ese servicio, y los usuarios puedan tener al final no solamente más opciones, sino puedan tener una mejor calidad y, como decía el profesor Johan, seguridad jurídica, para que uno como conductor también tome sus decisiones, como propietario, como inversionista tome sus decisiones con tranquilidad, pero también seguridad
física para que como usuario y como conductor pueda prestar el servicio con tranquilidad y podamos tener, digamos, un mecanismo moderno, un sistema moderno de transporte individual, que creo que es lo que todos estamos esperando, especialmente en grandes ciudades como Bogotá. Bueno, dando por terminadas las preguntas, creo que en este momento ya no existe ninguna más por parte de algún medio de comunicación. Les agradecemos por su asistencia a esta rueda de prensa. Estaremos informando a cada medio con un comunicado de prensa. El ABC del proyecto lo estaremos reenviando a cada uno de los periodistas asistentes y pues les agradecemos por su asistencia tanto a los congresistas, medios de comunicación y a la Universidad de La Sabana junto con sus profesores y estudiantes. Muchas gracias a todos por el día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Alejandro. Señor. Alejandro, yo quiero simplemente cerrar dándole un agradecimiento a todos los medios de comunicación que nos estuvieron acompañando. Sé que muchos ya tienen el proyecto, lo conocen, lo han venido estudiando. Yo tengo la tranquilidad y estoy muy complacido de presentarles este proyecto de ley porque creo que reúne las soluciones de manera integral y soluciones muy prácticas a este tema que tenemos que enfrentar con las plataformas, con los taxis, etcétera. Y creo que va a ser la base de la discusión, doctor Osvaldo. Creo que este gran diálogo que se tiene que surgir a partir de este momento va a ser un proceso súper interesante, tanto en la Comisión Sexta como en el Congreso de la República. Creemos que llevamos aportes muy importantes y quiero de nuevo agradecer al equipo de la Universidad de La Sabana. A mí me encanta María Gabriela, Pedro, Johan, me encanta escuchar a los estudiantes de La Sabana responder las preguntas. Me encanta la manera como ellos se han acercado a este proyecto, como se lo han apropiado, como defienden sus posiciones. Me siento súper orgulloso y creo que todo este proceso, doctor Osvaldo, de conversación, de discusión, va a ser clave y va a ser muy interesante el acompañamiento que nos hagan desde la Universidad de La Sabana, porque realmente tienen un compromiso muy grande con esta iniciativa. Así que, profesor Johan, mil gracias. Para Gabriela, Pedro, a todo el equipo, mis saludos. Estoy súper orgulloso de ver que en Colombia tenemos jóvenes tan comprometidos y tan pilos. De verdad que eso lo llena a uno de esperanza sobre el futuro de este país. Entonces, Dios los bendiga y muchísimas gracias. Doctor Osvaldo, mil gracias a los congresistas que nos han acompañado. Al doctor Ricardo Arias, mil gracias también por acompañarnos. Creo que este proyecto responde en gran manera a todos esos anhelos que usted nos ha venido involucrando durante todo este tiempo, desde la campaña de la Alcaldía de Bogotá, al equipo de la UTL, a Rodrigo, a Alejandro, a todos los que han acompañado este proyecto también. Muchísimas gracias. De verdad que me siento feliz porque estamos trayendo una pieza legislativa muy importante y estoy seguro que va a ser la base de esta discusión. Así es de que mil gracias para todos. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos Acosta. De verdad también agradecimientos a la Universidad de La Sabana por tomarse el trabajo y el tiempo de emprender con este proyecto muy importante que es un interés nacional, no solamente regional, sino que conviene para todo nuestro país. Mil y mil gracias. Ahí estaremos prestos para invitarlos en el sector de participación ciudadana. Ahí hay un espacio muy importante que sería muy bueno tenerlos a ellos por el conocimiento que tienen en el tema. Igualmente agradecer a todos los medios de comunicación, a Alejandro por su coordinación, muchas gracias, a María, a Pedro, a todo el equipo del doctor Carlos Acosta y de los periodistas que hacen parte hoy de esta rueda de prensa y que de una u otra manera van a ayudar a la socialización de este gran proyecto. Muchas gracias.